Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de estar aquí hoy con ustedes, y creo que vamos a tener un vídeo que les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a una de las parejas que más ha cautivado al público en los últimos años. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, y han seguido de cerca cada uno de sus pasos. Y es precisamente por eso que hoy vamos a desentrañar un detalle que ha llamado poderosamente nuestra atención. Kerem Bürsin se consuela con fotos antiguas junto a Hande. ¿Qué ocultan estas imágenes? ¿Qué hay detrás de esta aparente nostalgia por momentos pasados? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y si les gusta lo que ven hoy, no olviden darnos un buen like, que nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Como muchos saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama televisivo turco. Su química en pantalla, que luego traspasó a la vida real, conquistó a millones de fans en todo el mundo. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas y en general, su relación, eran motivo de constante atención mediática y sobre todo, de mucho cariño por parte de sus seguidores. Sin embargo, como ocurre a menudo en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas, y lamentablemente su relación llegó a su fin hace algún tiempo. A pesar de la ruptura, el cariño y la admiración que el público sentía por ellos como pareja no ha desaparecido por completo. Y es aquí donde entran las fotos antiguas. Últimamente hemos visto a Kerem Bürsin compartiendo en sus redes sociales imágenes de momentos vividos junto a Hande Erçel. Esto ha generado una ola de especulaciones y preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas fotos en particular? ¿Está Kerem buscando consuelo en estos recuerdos? ¿Hay algún mensaje oculto detrás de estas publicaciones? Analicemos un poco el contexto. Cuando una relación termina, es natural que ambas partes revisiten los recuerdos. Sin embargo, la forma en que estos recuerdos se comparten públicamente puede decir mucho. En el caso de Kerem, hemos visto cómo, de manera esporádica, aparecen en su feed fotografías de él y Hande en momentos felices. Podrían ser instantáneas de viajes, de eventos, o simplemente momentos cotidianos capturados. Lo interesante es que no son publicaciones constantes, sino más bien destellos que reaparecen y captan la atención. Una de las interpretaciones más obvias es la del consuelo. Cuando pasamos por un desamor, aferrarnos a los recuerdos positivos puede ser una forma de sobrellevar la ausencia, de revivir la felicidad que una vez existió. Quizás Kerem, en determinados momentos, se sienta nostálgico y recurra a estas imágenes como una forma de mantener viva una parte de su historia. Es un gesto humano, íntimo y comprensible. Las redes sociales se convierten así en un álbum de recuerdos digital, donde podemos revivir momentos especiales. Pero, ¿qué más podrían ocultar estas fotos? El mundo del espectáculo es un escenario donde las apariencias y las estrategias de imagen juegan un papel crucial. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. ¿Podría haber una estrategia detrás de estas publicaciones? Consideremos el impacto mediático. Cada vez que Kerem Bürsin publica una foto junto a Hande Erçel, los titulares estallan. Los medios de comunicación se abalanzan sobre la noticia, y los fans se vuelven locos de emoción. Para Kerem como figura pública, mantener una cierta conexión con Hande, al menos a nivel de recuerdos, puede ser una forma de mantenerse relevante en la mente de sus seguidores. No olvidemos que ambos son actores y que su popularidad está intrínsecamente ligada a su vida personal y a la percepción que el público tiene de ellos. Además, pensemos en el aspecto profesional. Una relación exitosa y querida por el público puede generar una imagen de Kerem como alguien cercano, romántico y capaz de mantener relaciones sólidas. Incluso después de la ruptura, la sombra de esa relación tan querida puede seguir siendo un activo. Al recordar momentos felices, Kerem podría estar sutilmente reforzando esa imagen de sí mismo, recordándole a la industria y al público que fue parte de una de las parejas más icónicas.
Otra posibilidad es que estas fotos no sean solo un acto de consuelo personal, sino también una forma de mantener viva la chispa de interés en ambos. En el mundo del entretenimiento, a menudo se busca generar expectación. Si hay una posibilidad, por remota que sea, de una reconciliación, o simplemente de mantener la conversación sobre ellos activa, las redes sociales son el lugar perfecto para hacerlo. No estoy diciendo que estén planeando reconciliarse, pero el simple hecho de que estos recuerdos resurjan mantiene viva la leyenda de Kerem y Hande. También es importante considerar la forma en que se presentan estas fotos. Son publicaciones efímeras en historias, que desaparecen en 24 horas. O son publicaciones permanentes en su feed. Las historias son más personales, más espontáneas. Las publicaciones en el feed son más intencionales, más pensadas para perdurar y para ser vistas. Si Kerem está publicando estas fotos en su feed, es probable que haya una intención más allá de la simple nostalgia personal. Y luego está la cuestión de la reciprocidad. ¿Hande Erçel responde a estas publicaciones? ¿Comparte ella también recuerdos? Si la respuesta es no, o si sus publicaciones son mucho más escasas o diferentes, esto podría indicar una dinámica asimétrica en la forma en que ambos gestionan el pasado. Si Hande ha optado por un camino de mayor distancia o de nuevos comienzos, las publicaciones de Kerem podrían ser vistas como un intento de aferrarse a algo que ella ya ha dejado atrás. Podríamos estar ante una estrategia de buena imagen post-ruptura. En lugar de generar polémica o rumores negativos, mantener un recuerdo positivo y hasta romántico de la relación pasada puede ser una forma de proteger la imagen pública de ambos. Es como decir: tuvimos algo hermoso y aunque ya no estemos juntos, guardo un gran cariño por esos momentos. Esto evita que los medios o los fans especulen sobre rencores o problemas graves, y mantiene una narrativa de respeto mutuo y de buenos recuerdos. Además, ¿qué pasa con los fans? Los fans de esta pareja son extremadamente leales. Ver a Kerem compartir estas fotos les da esperanza, les permite revivir la magia de la pareja que tanto amaron. En cierto modo, Kerem podría estar alimentando esa base de fans, manteniéndolos comprometidos con su persona y su carrera, al conectar con sus propios sentimientos de nostalgia por la pareja. Otra perspectiva a considerar es la de la industria. En Turquía, las parejas de actores que trabajan juntos y que luego tienen relaciones reales, a menudo se convierten en fenómenos. El público se involucra emocionalmente. Mantener viva la memoria de una relación tan querida podría ser una forma de mantener la marca de esa pareja intacta, lo que podría ser beneficioso para futuras colaboraciones o proyectos que involucren a ambos, o que capitalicen el recuerdo de su química. Pensemos también en la posibilidad de que simplemente sean recordatorios de momentos felices, sin ninguna intención oculta. Es fácil para nosotros, desde afuera, ver conspiraciones y estrategias. Pero la realidad es que las personas, incluso las celebridades, a veces actúan por impulsos emocionales. Quizás Kerem vio una foto, le trajo un buen recuerdo, y decidió compartirla. La forma en que nosotros como público interpretamos esa acción es lo que genera la especulación. Y es esa especulación la que a nosotros nos fascina y nos lleva a hacer este vídeo. Sin embargo, el hecho de que estas publicaciones no sean eventos aislados, sino que parezcan formar un patrón, sugiere que hay algo más. La repetición de este tipo de publicaciones, aunque sea espaciada, indica una elección recurrente. Y en el mundo de las redes sociales, cada elección tiene un impacto. Para resumir, Kerem Bürsin se consuela con fotos antiguas junto a Hande Erçel. ¿Qué ocultan estas imágenes? Podrían ocultar una búsqueda genuina de consuelo en los recuerdos de un tiempo feliz. Podrían ser una estrategia sutil para mantener su imagen pública como un romántico y un hombre capaz de mantener relaciones valiosas. Podrían ser una forma de mantener viva la leyenda de su pareja icónica, alimentando la lealtad de sus fans. O quizás una combinación de todo ello. La verdad es que sin una declaración directa de Kerem o Hande, solo podemos especular. Lo que sí es innegable es el poder que tienen estas imágenes para generar conversación y mantener a la opinión pública interesada en ellos. Es un recordatorio de que en el mundo de la fama, incluso los recuerdos personales pueden convertirse en un tema de interés público y en objeto de análisis. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, y espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Hemos explorado las posibles razones detrás de las publicaciones de Kerem Bürsin con fotos antiguas junto a Hande Erçel, desde el simple consuelo hasta elaboradas estrategias de imagen.
La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su tiempo es muy valioso para nosotros, y agradecemos enormemente que lo dediquen a nuestro canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem solo está recordando con cariño? ¿O ven una estrategia detrás de todo? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer lo que tienen que decir y siempre respondemos. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de estos chismes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos trae el mundo del entretenimiento.